Bien, listo. Pues sean todos, todas bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de difusión que hemos denominado Dialoguemos, la transformación a través del trabajo comunitario, y que conoceremos hoy un proyecto muy interesante que es el de Familias ABA. Dialoguemos surge como una inquietud de hacer difusión de temas relevantes, no solamente en el campo de la psicología, sino particularmente en la Universidad Autónoma Indígena de México, en lo que es el área de la psicología social y la psicología comunitaria, que es aquí donde nos encontramos, ¿no? Estamos en la sala audiovisual de la Biblioteca Central de la Unidad Mochicawi de la UAM. ¿Salen? Nosotros estamos en el norte de Sinaloa, pero tenemos el gusto de recibir en nuestra casa, a través de estas ventajas de las tecnologías de comunicación, a los compañeros Edson Escalante y Jorge Aguilar. Edson desde Veracruz y Jorge desde Oaxaca, ¿cierto? Así es. Genial, entonces estamos teniendo una conexión en diferentes puntos de nuestro país. Y bueno, formalmente, de nuevo, les doy la bienvenida de parte de la Universidad Autónoma Indígena de México, Unidad Mochicawi, Programa Educativo de Psicología Social Comunitaria, a esta charla. ¿Por qué nos estamos reuniendo hoy? Bueno, pues porque los 20 de marzo se conmemora el Día Mundial del Análisis de Comportamiento, y ahorita vamos a conocer más sobre el análisis de comportamiento, y lo vamos a conocer desde la experiencia viva, ¿sale? ¿Vale? No lo vamos a hablar así como desde los textos, que si bien es importante, pues también podemos ampliarnos la mirada que tenemos sobre esta ciencia a lo que es el campo de la aplicación de los problemas de la vida cotidiana, los problemas de las comunidades. Entonces, en ese sentido es que surge este esfuerzo, ¿no?, de dialoguemos para hablar de este tema. Muy bien, me voy a permitir leerles la semblanza curricular de Edson y de Jorge. Lo voy a leer acá desde mi celular, permítanme tantito. Vamos a empezar con Edson Escalante, ¿sí? Lo vemos por allá arriba a la izquierda. Saluda, Edson. Ahí está, Edson. Muy bien. Hola. Bueno, Edson Miguel Escalante Cepeda es psicólogo y maestro en investigación psicológica aplicada a la educación por parte de la Universidad Veracruzana. Es miembro afiliado de la Organización Mexicana de Profesionales de Análisis de la Conducta, OMPAC, y de la Asociación Nacional de Docentes Universitarios. Además de su labor académica, participa activamente en la divulgación del análisis conductual aplicado, ABA, en español. Colabora como asesor de contenido en el proyecto Familias ABA, que es justo lo que vamos a hablar hoy, donde contribuye a la traducción y difusión de materiales de estudio y recursos especializados, con el propósito de ampliar el acceso a información basada en evidencia para profesionales y familias interesadas en intervenciones conductuales. Actualmente es doctorante en el programa de Ciencias Biomédicas con área terminal en Análisis de la Conducta en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla investigación sobre cómo las intervenciones conductuales pueden contribuir a mejorar la alimentación de niños con trastorno del espectro autista, TEA, así como el bienestar de sus familias. Bienvenido, Edson. Y ahora les leo la semblanza del doctor Jorge Everardo Aguilar Morales. Jorge es un destacado terapeuta, docente universitario y divulgador de la ciencia conductual contextual en español. Es reconocido ampliamente en Latinoamérica por los esfuerzos que ha realizado durante 30 años de servicio para formar a nuevos profesionales en el campo de la psicología y la educación. Es presidente de la Asociación Nacional de Docentes Universitarios, forma parte del claustro doctoral de la plantilla de profesores de maestría y licenciatura en reconocidas universidades de prestigio en el país. Realiza trabajo clínico de forma permanente, es afiliado internacional de la Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, es fundador y fue el primer presidente del Chapter México Sur de la Asociación Internacional para la Ciencia Conductual Contextual, es director de pazyfelicidad.org, un programa de divulgación de las intervenciones clínicas basadas en evidencia. Cuenta con una experiencia sobresaliente en la formación y mantenimiento de comunidades de estudio y prácticas autogestivas dirigidas a profesionales y público en general,
para atender las necesidades emergentes de la población en materia de salud y educación. Desde hace aproximadamente 10 años, cada semana realiza actividades de divulgación de terapias contextuales. Como analista conductual, fue de los pioneros en difundir el análisis de la conducta por Internet, y me consta. Fundador y secretario técnico de la Red Iberoamericana de Analistas Conductuales. Es miembro titular de la Organización Mexicana de Practicantes de Análisis Conductual Aplicado, OMPAC. Actualmente dirige Familia Saba, un programa no gubernamental sin fines de lucro basado en la evidencia que opera en México, Ecuador, Bolivia, Perú e Islandia, ofreciendo servicios de apoyo conductual a comunidades amplias, incluidas infancias, adolescencias, padres, madres, docentes, para mejorar la educación, la crianza y el desarrollo. Bueno, tenemos aquí a dos personas bastante capaces y generosas que nos van a hablar a continuación de una serie de cosas. Yo preparé unas preguntas ya como para tener la conversación, pero les digo, la dinámica es, a partir de estas preguntas, si surgen algunas ideas, si quieren hacer algunas intervenciones, pueden hacerlo. Las personas que están acá en la videollamada, pues las intervenciones nomás les pido levantando, pidiendo ahí la palabra. Y en el caso de quienes están acá, levantan la mano y van a tener que hacer la intervención por micrófono para que ellos puedan escucharles. Salí, vale. Entiendo que se sienten cómodas hasta allá, hasta el fondo, pero aquí adelante yo creo que se verían y se escucharían a lo mejor un poco mejor. Muy bien. Entonces, abrimos oficialmente la conversación, ¿sí? Déjenme, voy para las preguntas. Primeramente, para contextualizar, Jorge o Edson, preparamos una pregunta muy general y que nos digan así en corto y breve, ¿qué es el análisis de comportamiento? Si gustas, comienzo, Jorge. Sí, adelante, Edson. Bien, pues muchas gracias, Eric, en primera instancia. Muchas gracias a los presentes por estar aquí, por el interés. Para nosotros es un gusto en todo momento, ¿no? Tener estos espacios para poder dialogar con las personas, para poder, de igual manera, compartir un poco acerca de los esfuerzos que realizamos para intentar hacer de nuestro entorno un lugar mejor para todos y para todas. Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, hay un interés muy fuerte que nos guía a nosotros como miembros de Familia Saba, y es el de cambiar la realidad en la cual nos encontramos. ¿Qué tiene que ver esto con el análisis de la conducta? Bueno, el análisis de la conducta, bien podríamos definirlo, ¿no? De una manera muy detallada, diciendo que es un campo disciplinario que tiene distintas dimensiones o dominios, pero en general lo que une a la mayor parte de esos dominios y lo que suele caracterizar a este campo es su énfasis en analizar el comportamiento humano con relación a las variables del entorno que influyen en que se presente o no se presente una conducta. Y en particular nosotros, que estamos en Familia Saba, hacemos o nos enmarcamos dentro de un campo muy específico del análisis conductual, que es el llamado análisis conductual aplicado. Este tiene como firma, como sello característico, entre algunas otras dimensiones o características, que se enfoca en analizar, estudiar, mejorar, ¿no? Comportamientos que son considerados socialmente relevantes. ¿Qué significa que un comportamiento sea socialmente relevante? Bueno, significa que modificarlo, ¿no? En una dirección en otra, que se presente con mayor frecuencia, con menor frecuencia, o que simple y sencillamente una persona no lo tiene y debería, o sería bueno que lo tenga, ¿no? Influye de manera positiva en su bienestar y en su calidad de vida. Eso es a lo que nosotros identificamos como comportamientos socialmente relevantes. Y bueno, básicamente yo definiría, ¿no? El análisis conductual, particularmente el análisis conductual aplicado, como esta ciencia compasiva que se interesa por mejorar la calidad de vida de todos y todas a través de la aplicación de principios del comportamiento, relacionando siempre la conducta individual con variables del entorno. Entonces, esa sería una manera, digamos, resumida, general, de enmarcar los esfuerzos de Familia Saba. Bueno, fíjate, Eric, saludos a todos. Eh, Gracias por invitarnos, gracias por considerarnos para este día tan especial para todos, en el que estamos celebrando el Día Internacional del Análisis de la Conducta. Y
que nos dan la oportunidad de compartir un poquito la experiencia que hemos tenido. La gente que está con nosotros, Edson, aquí se acaba de conectar Maribel, veo que está por ahí también algunos compañeros que ya se conectaron, está Andrés, Revelo, ¿no? Está Gaby, hay Naivit, varios compañeros que están en Familia Saba, que los ubico ahorita. Estamos muy comprometidos, tenemos un interés, somos especialmente sensibles a las necesidades de la comunidad. Y lo que hemos visto es que la mejor tecnología que deriva de la ciencia actual del comportamiento tarda mucho en llegar. Son muchos años los que distan o que existen entre el tiempo en que se genera el conocimiento y el tiempo que se vuelve una tecnología aplicada, de uso generalizado, de uso masivo, sobre todo en las comunidades más necesitadas, en las comunidades que tienen las mayores necesidades sociales. Ahí debe estar el análisis de la conducta. Pero ese periodo es muy extenso. Entonces, lo que nos hemos propuesto hacer es tratar de hacer un modelo de transferencia del conocimiento en donde llevemos a esas comunidades, a comunidades amplias, decimos nosotros, lo mejor de la ciencia conductual. Ahora, cuando estamos hablando en comunidades amplias de lo que es el análisis de la conducta, nos gusta utilizar un lenguaje muy analógico, metafórico, comprensible, porque las cosas que pueden ser obvias en la universidad, las palabras que pueden ser, que podemos dar como por supuesto, que conocen, incluso los universitarios o los universitarios, en realidad las personas en comunidades amplias no las asimilan tan fácilmente. Y la palabra, por ejemplo, coercitivo, que se refiere ahí a eventos aversivos, tienen que ser explicados con analogías, con ejemplos, porque no son fácilmente comprendidos. O cuando decimos que los ambientes predictivos y reforzantes generan conducta prosocial, hay que explicar los tres términos. Tenemos que decir los hogares donde todo funciona como un relojito. Entonces, cuando tratamos de explicar, no que tengamos un programa académico formal para padres de familia, pero sí explicamos una mirada, una postura que la ciencia conductual tiene. Entonces, cuando nosotros explicamos ese tipo de aproximación, tenemos que usar ese tipo de recursos más analógicos, más metafóricos. Entonces, yo diría que para entender el comportamiento hay dos visiones. Y entonces retomaría lo que Patrick Freeman ha señalado, la visión de la culpa y la visión de las circunstancias. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, lo que hacemos normalmente en nuestra cultura es atribuirle a causas internas la causa o a factores internos, atribuir las causas a factores internos dentro de las personas. Y siempre pongo un ejemplo. Les digo, imagínense a un adolescente que no entrega tareas, que se está durmiendo en el salón y que cuando el maestro le pregunta, él contesta en forma grosera. Piensen ustedes qué diría un profesor de secundaria de su estudiante. ¿Por qué ese estudiante se está comportando como se está comportando? Y probablemente, ustedes también lo pensaron, ese maestro diría que porque es flojo, es apático, es arrogante, está mal educado. Esa es la visión de la culpa. Siempre que alguien hace algo que no nos gusta, le atribuimos a factores internos la causa. Y una vez que hacemos eso, la siguiente pregunta es, ¿qué quisiera hacer ese maestro con ese estudiante? Piensen un ratito. Y probablemente a ustedes, como a ese maestro, le dan ganas de regañarlo, de reprenderlo, de sacarlo del salón, de expulsarlo, de amonestarlo, de castigarlo de alguna manera para que se porte mejor. Por eso decimos que es la visión de la culpa. Y Patrick Freeman dice que lo único que ha cambiado a lo largo de los años son los pecados y las penitencias. Siempre culpamos a las personas y siempre los castigamos. Pero esa forma de pensar no ha sido útil, nos tiene a donde nos tiene como humanidad. Y sin embargo, hay otras maneras de comprender el comportamiento humano. Una de ellas, la que nosotros tenemos, es empezar a mirar las circunstancias que generan el comportamiento. Es exactamente lo que decía Edson. ¿Sí? Entonces,
Si yo les dijera que ese adolescente sale de la secundaria y después de eso se va a trabajar en un hotel desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, porque su mamá está enferma y no tienen para comer, además no hay luz eléctrica en su colonia, no tiene computadora. Yo vivo en la capital del estado de Oaxaca y tengo alumnos universitarios que no tienen luz eléctrica. Entonces, este muchacho está en esas condiciones. Así que sale a las 11 de trabajar, cena, se está durmiendo a la 1 de la mañana, no tiene computadora, no tiene luz eléctrica. ¿Se puede entender qué es lo que está influyendo en su comportamiento en el salón de clases? Y si ustedes miran esas circunstancias, ¿qué pensarían? ¿Qué quisieran hacer con ese adolescente? Tal vez están pensando en que hay que buscarle un trabajo más con menos tiempo, menos demandante, tal vez hay que apoyarle con las tareas, tal vez hay que prestarle las computadoras en la escuela para que pueda hacer su trabajo, ¿sí? Si están pensando así, entonces ya están teniendo la visión que Edson decía, una visión compasiva del comportamiento humano. En automático nos ponemos en ese modo compasivo. Y eso es lo que hacen los analistas conductuales, o eso es la mirada que tenemos los analistas conductuales. Consideramos, estudiamos el comportamiento y su relación, como decía Edson, con ese entorno, con esas circunstancias, y lo que hacemos es cambiar esas circunstancias para que el comportamiento cambie. Así que lo que nosotros hacemos, pensamos nosotros, que es una ciencia revolucionaria, que podemos utilizar la ciencia para mejorar la vida de las personas, para aliviar el sufrimiento, para mejorar el bienestar. Así diría yo. Esa sería mi definición del análisis conductual aplicado, y esa es la que decimos, ¿no? Cuando vamos a dar las charlas con los padres y con los maestros. Sí. Bueno, primero, ante nada, agradecer la respuesta. Me llama la atención los elementos que destacan, lo que tiene que ver con el uso de un lenguaje que pueda ser accesible, ¿no? En el encuentro con las comunidades, y que también parta directamente la intervención desde esta perspectiva compasiva, esta perspectiva desde la circunstancia, ¿no?, en la que se encuentran las personas. Eso me parece valioso. Me gustaría saber, para pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver con la relación que ustedes le dan al análisis de comportamiento aplicado con el trabajo comunitario, pero me gustaría saber, como ya han enmarcado esos elementos, si consideran que hay otros elementos también que acompañan a la relación de lo que se hace desde análisis de conducta aplicado en el trabajo con estas comunidades. Pues si quieres, Jorge, ahora comenzamos. Adelante. Al revés. Sí, bueno. Ok. Sí, la ciencia conductual, es una ciencia natural. Tiene un propósito, dijéramos, académico, que es comprender el comportamiento y sus relaciones con el entorno, pero también tiene un propósito social. En ese sentido, dice Malika Pritchett que la justicia social es el objetivo y es el espíritu del análisis conductual. Así que también en el trabajo que nosotros hacemos, como en el trabajo que están ustedes haciendo, a mí me encanta escuchar el nombre de su universidad, me encanta escuchar el nombre del programa, porque habla de fuerte compromiso social. Y el análisis conductual también hay un contexto en el que se desarrolla, entonces también debe tener una postura política claramente delimitada. Y es esa justicia social en la que nosotros enmarcamos este trabajo científico y esta tecnología aplicada. Entonces, no es necesariamente las definiciones tradicionales, como las que te dan en la primaria, en quinto año, que te dicen que la ciencia es la búsqueda de causas, no son tan exactas, ¿no? Las definiciones de ciencia son un poquito más amplias. No es conocimiento acumulado exclusivamente, no es hablar en términos difíciles, tampoco. En realidad se trata de una postura, es una postura donde puedas tú mirar con curiosidad lo que está pasando en el entorno, ese es el comportamiento científico, y a partir de esa mirada curiosa puedas establecer relaciones.
Y una vez que tú descubres relaciones, puedes hacer pequeños cambios en esas circunstancias y provocar cambios en el comportamiento. Esa es la magia de las intervenciones conductuales, ¿no? Está ahí presente la curiosidad que tenemos desde pequeños cuando nos dan el primer juguete o de los primeros juguetes que tú tocas el juguete y suena, se escucha la musiquita. Pegas otra vez y se escucha la musiquita. Ese es muy reforzante para la especie humana. Entonces, esa es la curiosidad que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, lo que estamos fomentando es una postura en la que estamos tratando de, con la que nos estamos tratando de aproximar a la realidad. Y además de la postura, también tenemos un propósito político. Y ese propósito político es la justicia social, el bienestar de las personas. Desde mi punto de vista, no están separados, están claramente vinculados y va determinando el trabajo que estamos haciendo todos los días, sea el escenario en el que estemos. Porque hay distintos analistas conductuales, hay analistas conductuales que están en investigación básica, hay analistas conductuales que están en áreas aplicadas. Y ayer precisamente platicábamos de una labor que es importante reconocer. Los médicos, hay gente que está en la medicina, en laboratorios de experimentación, haciendo investigación básica, y están descubriendo nuevos procedimientos. Y luego está el médico que está ahí con el usuario, que le está dando el tratamiento que se supone está basado en la mejor evidencia científica actual. Y luego están otros personajes. Dejemos de lado el factor económico, ¿eh? Porque ahí podríamos entrar en cuestiones polémicas. Pero está el personaje que dice que va y visita al médico y le dice, esto acaba de salir en el laboratorio. ¿No le interesaría utilizarlo en su práctica médica? Y entonces eso facilita la transición de lo que la tecnología recién desarrollada al uso cotidiano en el trabajo clínico. Ese trabajo nos falta a los psicólogos. ¿Ven? Hay también un trabajo importante de divulgación que hay que hacer, en donde estamos llevando esa tecnología recientemente desarrollada ahí, al espacio clínico donde se necesita. Entonces son varios elementos que están vinculados, pues creo yo. Está el trabajo profesional, el trabajo universitario, el trabajo de aplicación de tecnologías, la postura política, la visión, es un entramado, ¿no? Como complejo, como la actividad humana propiamente es en todos los campos. Sí, justamente, y bueno, retomando lo que menciona Jorge, si algo en claro podemos sacar justamente de lo que nos ha comentado es que sabemos que los problemas sociales, tanto individuales como a nivel comunitario, no ocurren en un vacío, ocurren bajo unas circunstancias determinadas, en un contexto determinado y promueven algunos tipos de interacciones entre los miembros de esas comunidades que hacen que se perpetúen estos problemas que los aquejan. Entonces, creo que el vínculo o la relación que puede haber entre el análisis conductual, particularmente el aplicado, y la acción comunitaria es que, bueno, el análisis conductual aplicado, en primera instancia, nos pone en una situación en la cual, si queremos atacar de fondo algunos de los problemas sociales que nos aquejan, a nivel macro o micro, debemos cambiar las circunstancias en las que viven las personas. Eso creo que es una de las piedras fundamentales que cualquier grupo de activismo, ¿no? Cualquier grupo de agentes de cambio social, cualquier líder comunitario, tiene bastante en claro, ¿no? Entonces ahí encontramos ya una cierta compatibilidad. Y lo mejor de todo esto es que además el análisis conductual aplicado nos permite partir de una posición que es bastante optimista desde un inicio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay principios que funcionan, sabemos que es posible hacer este cambio, sabemos incluso qué elementos son los que debemos cambiar, en cuáles tener cuidado, cómo promover interacciones prosociales, como lo decía Jorge, ¿no? Sabemos, por ejemplo, los obstáculos que nos vamos a encontrar, incluso podemos, ¿no? Tomar como base los conocimientos de nuestra ciencia para generar política pública que ayude a combatir los problemas desde una perspectiva que sea objetiva, que sea científica, que tenga evidencia, o mejor aún, para dejar de lado estos términos que a veces son demasiado académicos. Sabemos que funciona, sabemos que puede cambiar vidas. Entonces,
La relación entre la acción comunitaria y el análisis conductual aplicado creo que está desde la propia fundación de ambas, ¿no? Las similitudes en cuanto a objetivos, en cuanto a suposiciones de que es posible cambiar nuestra realidad, que es posible mejorar el entorno, y lo que aporta, ¿no? Sobre todo, y lo que es más valioso del análisis de la conducta es que nos proporciona un medio para poder canalizar todos esos intereses de la propia comunidad, ¿no? O de aquellos interesados en cambiar la realidad, y traducirlos a acciones, a esfuerzos que efectivamente tengan mucha probabilidad de generar un impacto positivo en estos problemas que intentamos abordar. Entonces, eso me resultaría a mí como lo más destacable en cuanto a la relación entre el análisis de la conducta y la actividad, ¿no? Y la acción social comunitaria. Sí, totalmente de acuerdo. En esa parte que ustedes han destacado justamente la relación de análisis aplicado del comportamiento y el trabajo comunitario, pues es justamente que surge de lo que vamos a empezar a hablar a continuación, ya propiamente de Familia Saba. En ese sentido, entiendo por ahí, no sé, Edson, Jorge, que había algo que querían, no sé si a partir de este momento es que se va a empezar a compartir, pero vamos a pasar, lo digo a la audiencia, ya nos han dado las coordenadas, por así decirlo, nos han brindado la perspectiva, ¿no? Y eso es importante destacarlo. Y ahora, desde esa orientación, pues conocer el proyecto, ¿sale? De Familia Saba, que justamente es la siguiente pregunta. ¿Qué es Familia Saba? Bueno, Jorge, te dejo a ti los micrófonos en lo que yo le voy moviendo aquí a la presentación. Voy a explicar un poquito lo que es Familia Saba, pero aquí están varios de los compañeros, entonces igual y nos pueden ayudar a comentar en el chat diciendo para ustedes qué es Familia Saba. Nosotros tenemos una idea, pero igual nos pueden compartir los compañeros qué ha resultado Familia Saba. Entonces, tengo dos anécdotas personales y luego los intereses académicos, pero dos recuerdos muy puntuales de cómo esto que estamos haciendo ahora en Familia Saba ha estado presente desde siempre. En 1999, más o menos, un poquito después, creo que en el año 2000, a Omar, que está aquí, y Edgardo, que un gran amigo que apreciamos mucho, que murió joven, pero que tenía un gran entusiasmo por el análisis de la conducta. Omar y Edgardo trajeron acá a Oaxaca algunos representantes del análisis de la conducta, nos visitaron gente de los Horcones, nos visitaron, estuvo por acá Jesús Rosales, Carlos Aparicio, ¿no? Teníamos varias actividades. Y entonces ellos tenían que hacer su servicio social. Cuando hicieron su servicio social, no querían repetir la misma dinámica que se repiten normalmente cuando se hacen este tipo de prácticas. Van estudiantes a trabajar a una institución pública donde los ponen a desarrollar actividades nada vinculantes con la profesión. Son maltratados y a menudo se dedican a sacar copias, a hacer labores secretariales, pues, que no tiene nada de malo, pero están perdiendo una oportunidad preciosa de práctica. Y entonces dijeron, ¿cómo podríamos hacerle para que pudiéramos en verdad hacer aplicación de lo que estamos estudiando? Y entonces formularon un proyectito que se llamó Educar en ese entonces. Preparamos unas pláticas con unos rotafolios ahí de pellón, ¿no? Y hicimos algunas impresiones en lona y se dedicaron a estar capacitando padres de familia, 6,000 padres de familia capacitaron en su periodo de servicio social. Esa fue una experiencia que a mí me marcó de cómo se podrían hacer cosas interesantes. Más recientemente, en el 2017 por ahí, empezamos a coincidir a través de las redes sociales con Edson y con otros compañeros, y entonces fundamos Hoy Analista Conductual, y empezamos a estar hablando de manera permanente sobre cómo podríamos desarrollar procesos tecnológicos que pudieran abarcar a poblaciones amplias. Esa idea ha estado siempre, y empezamos a desarrollar recursos, hicimos algunos congresos virtuales, pero lo que detonó también fue una experiencia que tuvimos más recientemente,
cuando los compañeros de OMPA hicieron su congreso internacional aquí en la ciudad y eso todavía nos empujó más. Creo que es la belleza de los congresos, ¿no? Que impulsan, que es de este tipo de pláticas como las que está organizando ustedes, que impulsan, motivan, generan interés, establecen redes, conexiones. Así que eso fue lo que detonó la última fase del proceso, ¿no? En el sentido de que dijimos, vamos a ayudar o vamos a tratar, vamos a intentar de que la experiencia de muchas personas que llevan años en el análisis de la conducta pueda ser fácilmente accesible a, a comunidades amplias a través de estudiantes de psicología, en primer lugar. Entonces, ahí hicimos algunos ejercicios donde empezamos a aplicar, estructuramos, lo hemos dicho en otros espacios, guiones instruccionales, charlas muy estructuradas, aplicando los principios de la instrucción directa. Tenemos las charlas sumamente estructuradas, entrenamos a nuestros voluntarios en esa información y luego les pedimos que impartan ese tipo de talleres. Son pláticas accesibles, son charlas accesibles, es un lenguaje accesible, pero hemos ido evaluando qué tan apegadas están a los principios conductuales, ¿no? O sea, hacemos una evaluación de cada material, le pedimos a compañeros que tienen experiencia en análisis conductual que hagan una evaluación de si es congruente o no es congruente, de si es tecnología conductual o no. Le pedimos a los usuarios finales que evalúen a los instructores y entonces empezamos a probarlos. Empezamos a probarlo primero con profesores en servicio o con psicólogos en servicio si querían replicar las charlas. Aquí están las fotos que está compartiendo Exo. Luego dijimos, vamos a dar estas posibilidades a estudiantes del último grado de universidad y a ver cómo salen. Luego vamos a probarlo con estudiantes de sexto. Luego vamos a hacerlo con estudiantes de primer semestre que llevan un mes en la licenciatura. Y resulta que salía bien y salían bien evaluados y los padres se sentían muy contentos que participaban en las charlas, eran muy emotivas y entonces dijimos, parece ser que sí, esta es la metodología que puede funcionar. Y lo que hicimos entonces es hacer una convocatoria amplia para que participaran con nosotros voluntarios de distintos lugares de la República y de distintos países. Aquí están los compañeros, aquí está, ya vi que se incorporó Yadi, está en Colombia, Maribel está en la Ciudad de México, Maribel y Edith Horta están haciendo un trabajo muy interesante, porque fíjense que ellas ya se vincularon con organizaciones que promueven la ciencia. Entonces han participado en las Noches de Estrellas. Tenemos un tallercito que se llama Soñar con ser astronauta, y entonces, con el pretexto que es la Noche de Estrellas, dan un pequeño taller donde enseñan habilidades de atención a los niños que son indispensables en cualquier proceso de aprendizaje a través de una historia de unos chicos que querían ser astronautas y que entraron a la Academia Espacial y entonces tenían que aprender a prestar atención, a mirar, a enfocar sus telescopios, a seguir a sus maestros, a prestar atención en sus cuadernos, en sus libretas. Ahora también han estado en el Museo de las Ciencias y entonces han estado trabajando un taller que se llama Mirar con Curiosidad, donde se les enseña ciencia. Es un resumen, ese librito de Mirar con Curiosidad, es un resumen del capítulo 1 del libro Ciencia y Conducta Humana de B.F. Skinner, de una colección que le denominamos Comportamiento. Así como Carl Sagan hizo su colección de videos y de documentales que se llama Cosmos, nosotros hicimos nuestra colección que se llama Comportamiento, y entonces en el Museo de la Ciencia en la Ciudad de México, Maribel y Edith dieron un tallercito donde enseñaron a mirar con curiosidad, a ser sensibles a las contingencias a los niños, y de hecho van a participar en próximos días ahí en el Centro Cultural de Los Pinos, también impartiendo algunos talleres en este sentido. Abraham está en Chiapas y también ha estado compartiendo. Y bueno, les decía yo, aquí está Yadi, que está en Colombia, hay compañeros que están en Perú, hay compañeros que están en Ecuador, aquí está la foto de Alma Cerrato, que está en Islandia, ahí ha tenido que traducir algunos materiales y ha tenido que hacer cambios culturales, como decíamos en otra charla, porque no está tan aceptado en esos países, por lo menos en Islandia,
el asunto del voluntariado. Siempre hay suspicacia, pero ella está vinculada a organizaciones de mexicanos y a grupos de colombianos en Islandia, da apoyo, seguimiento, que también produce el trauma de la migración, y a través de esas vinculaciones ha podido estar desarrollando. Tenemos espacios en donde hay todos los recursos, vieron las fotos anteriores, las condiciones en las que se dan, y también, ¿no? Y luego también tenemos otros espacios donde se reúnen 5 personas en una cancha deportiva a estudiar análisis conductual. Hay quienes nos ayudan en distintas labores. Edson nos ayuda mucho en la traducción de recursos. Hoy estamos compartiendo por el Día del Análisis de la Conducta una traducción que hizo de una publicación de la revista de Operantes, donde hacen una serie de relatos, de recuerdos entrañables sobre F. Skinner, y así tenemos varios roles. Omar está ahí con sus alumnos en la universidad, seguramente ahorita están ahí justo dando clases, y también él entrena a estudiantes universitarios para que vayan y reproduzcan este tipo de charlas y este tipo de recursos en esos espacios. Sí, me cuesta trabajo no mencionar a todos, pero entonces les pido una disculpa porque luego se me van ahí algunos datos, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Así es como se va desarrollando, y hay muchas más anécdotas personales, gente que ha tenido. Les voy a platicar una anécdota final para darle la palabra a Edson. Alguna vez yo editaba una página con muchos recursos, y recuerdo que Dick Malott me escribió, ni nos conocíamos, pero vio una presentación y me mandó un correo donde decía, no voy a decir todos los elogios que nos dio, donde nos reconocía y decía, ay, estoy contento por esto que están haciendo, estoy contento por estos materiales, me encantan el tipo de materiales que están haciendo. Fue hace muchos años. Y entonces, qué genial, le mandó un correíto a María Malott, que era en ese entonces presidenta de BAI, y le dice, mira María, deberíamos desarrollar algo así. Entonces, con ese tipo de reforzadores, uno se pone a producir y a pegarle a la palanca de manera intensiva por años. Entonces, hay muchas historias así de gente que ha sido amable, correcto, y nos apoya en distintas circunstancias, ¿no? Aquí está el mapa de lo que hacemos, aquí están algunas fotos, y sí está la foto de Maribel ahí en el centro. Ayer me reclamaba, ¿dónde está mi foto? Entonces ahí está. Y pues eso, a ver, maestro Edson. Deja, vuelvo. Listo. A mí, como se pueden dar cuenta, siempre me gusta presumir, ¿no? El trabajo tan valioso que realizan nuestros voluntarios. Y como Jorge lo mencionó, yo soy principalmente asesor de contenido, ¿no? Así empecé a colaborar con Jorge hace mucho tiempo, ¿no? De pronto vi que había materiales, que había información que yo consideraba que era necesario o muy importante que muchas personas tuvieran acceso a dicha información, que les podría ser útil para sus vidas, para las personas con las que trabajan, para sus hijos, para sus alumnos, para sus familiares, ¿no? Y entonces comencé primero a hacer pequeños resúmenes de estas informaciones, luego comencé a traducir para romper la barrera del idioma, y aunque es un trabajo importante, creo que no se compara con lo que realizan día a día nuestros voluntarios alrededor del mundo, ¿no? Llevando ya básicamente esos principios, ¿no? Compartiendo, estando directamente en las comunidades y sobre todo tomando esta iniciativa, porque si algo caracteriza a Familia Saba es que todos los que estamos inmersos en el proyecto, absolutamente todos, tenemos esta inquietud, querer utilizar la ciencia, particularmente la ciencia del comportamiento, para crear una sinergia, ¿no? Para sumar esfuerzos y tratar de solventar algunos de los problemas que vemos y que nos aquejan día a día en nuestra sociedad, en el lugar donde vivimos, en nuestra colonia, en nuestra casa, en nuestros salones de estudio, ¿no? En nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Entonces,
Para mí es un honor pertenecer a la familia Saba y sobre todo es un gusto poder colaborar y ayudar. Y creo que eso es lo que nos une como equipo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que Familia Saba siga funcionando, siga teniendo buenos resultados, ¿no? Veían por ahí algunas presentaciones en congresos internacionales, pero lo más importante es que promueve el que las personas tomen la iniciativa, ¿no? Que se apropien del conocimiento, que es en última instancia nuestra meta, que lo utilicen, ¿no? Para mejorar sus realidades. Entonces, así sea en una cancha, así sea en un parque, así sea en un aula, lo importante es que los estamos invitando a realizar algo que denominamos activismo conductual. Básicamente, que utilicen, ¿no? Esta tecnología, ¿no? En beneficio de sus comunidades. Entonces, eso es lo que les puedo compartir y bueno, mi reconocimiento siempre a nuestros voluntarios son la parte fundamental de este proyecto. Y ahora si me permites también comentar algo, quienes están interesados en temáticas sociales, como ustedes, Eric, que están también, veo que están ahí de manera permanente, ¿no? Estudiando, preparándose, formándose, este, quienes estamos en este escenario, sabemos que que hay siempre tres intentos, o bueno, ha habido dos aproximaciones tradicionales a la procuración del bien común. Hay un artículo que se llama en Economía, sí, la tragedia del bien común. ¿Cómo hacemos para proteger los recursos de todos? Y ha habido respuestas donde se busca la planificación centralizada y luego que no funcionó mucho, y también donde se promueve el libre mercado, que salió todavía más complicado, pues sí. Pero también ha habido algunos esfuerzos que se llaman, y esa ahora los psicólogos conductuales también lo dicen, de esfuerzos de desarrollar comunalidad, es decir, esfuerzos policéntricos que promuevan la conducta prosocial. Entonces, se pueden construir estructuras jerárquicas, lleva tiempo, y hay gente que lo está haciendo. Pero también en lo que se construyen esas estructuras, no podemos esperar. Nuestros niños están en una emergencia. Si alguien ha dejado de respirar, no podríamos decirle, en 5 años viene la ambulancia a atenderte. Es una emergencia. Y nuestros niños que tienen dificultades en su desarrollo, específicamente del lenguaje, tampoco pueden esperar. Entonces, hay muchas historias a nivel internacional y a nivel local de cómo muchas madres de familia terminan volviéndose analistas conductuales y activistas, porque toman el control de su propia formación y entonces desarrollan esfuerzos de divulgación. Entonces, creo que eso es lo interesante también de este proyecto. Se desarrollan esfuerzos policéntricos. Cuando hay muchas personas en muchos lugares haciendo, trabajando por una misión común, esas comunidades sobreviven, ¿no? Tendríamos que aprender nosotros de distintos movimientos culturales que se han desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos, cómo tienen la posibilidad de reunirse una semana, y se han mantenido. Vean ustedes los grupos que desarrollan prácticas vinculadas al mindfulness, por ejemplo, llevan miles de años desarrollando prácticas juntos, ¿no? Haciendo, y de hecho en el budismo y hay un factor muy interesante de inicio, que en el budismo Buda era un príncipe, pero sus seguidores los escogió entre personas de otras castas. Y eso fue una revolución porque no se debían juntar las personas de distinta casta social, ¿ven? Entonces hay ahí un movimiento revolucionario, pero también hay una lección que aprender en el sentido de que nosotros podemos integrar comunidades que se reúnan de manera continua, permanente, a estudiar análisis de la conducta, a promover el uso de la ciencia para resolver problemas comunitarios. Entonces hay prácticas culturales, podemos nosotros aprender del feminismo, en el sentido de que se han planteado metas muy concretas, leyes muy concretas, y han avanzado bastante en su lucha. Así nosotros deberíamos de ponernos objetivos, por ejemplo, que sea por ley, que por ley, al inicio de cada ciclo escolar, cuando los padres se inscriban, deberían de cursar un programa de
formación en escuelas para padres, de formación conductual, de manera permanente, cada año. Esa es una política. O deberíamos de promover la política de que cuando los niños llegan a preescolar y ya estamos tarde, debería hacerse un tamizaje para identificar quiénes son los niños que tienen problemas en el desarrollo, y debíamos atenderlo ahí y no esperar a que pasen 5 años para que se atiendan. Entonces, ese es el activismo al que se refiere Edson, ¿no? Ese es el activismo que estamos haciendo. Y creo que es importante. Y ahí también Edson tradujo un artículo que está disponible en la página de Familia Saba, que se llama Conductismo Humilde, en el sentido de que un trabajo comunitario implica también desarrollar nuestras propias habilidades sociales y aprender de grandes maestros en distintos escenarios y comunidades y replicar esas prácticas exitosas. Entonces, creo que eso es importante, y también deberíamos tener una postura distinta. Mientras nosotros nos dediquemos a propagar odio en las redes, mientras seamos el niño nerd que le gusta regar, el hater clásico, pues, no vamos a llegar a ningún lado. Ha avanzado y se ha mantenido el análisis de la conducta porque durante años ha habido profesores universitarios que han mantenido ese estilo que tienen ustedes, cordial, de cercanía, de acompañamiento con sus estudiantes, que le dicen, aquí hay una posibilidad. Y eso ha mantenido el análisis de la conducta, esos esfuerzos más prosociales y más colaborativos. Por supuesto. Fíjate que ahora que los escucho hablar y justo para comentar sobre el día, ¿no? El análisis del comportamiento, pues justo el diseño de prácticas culturales a veces implica todos estos elementos que ustedes están señalando, pero también implica una labor que la trayectoria se va manteniendo durante el tiempo, y a veces yo creo que lo han enfrentado en Familia Saba, no todo el tiempo hay buen clima, por decirlo de manera metafórica, ¿no? A veces se puede corriente, topar algunas limitaciones, algunos obstáculos, pero creo que estas características justamente que remarcas, no solamente de la tecnología, sino del activismo, o en este caso de los activistas, ¿sí? Pues es una fortaleza enorme, ¿no? Ante esas tempestades, ¿no? Que se pueden ir presentando en el camino. No, pues muy interesante, Jorge, Edson. Hay un par de preguntas más, pero me gustaría que también por los tiempos, porque ya estamos cerca del tiempo acordado, y pues darle también la palabra a la audiencia en la videollamada, o a la audiencia acá en vivo. Si tienen algún comentario, algo que quieran preguntarle a Edson, o entiendo que también hay personas de Familia Saba que quieran agregarnos sobre las experiencias. Ahorita Jorge ya nos contó algunas anécdotas, pues también podemos escuchar otras anécdotas, ¿por qué no? Y sobre todo para irle dando sentido, ¿no? A la presentación que se está haciendo sobre la importancia, ¿no? De este activismo conductual. Entonces, no sé si acá alguien quiera agregar algo, preguntar algo. Si va a preguntar, para pasarle el micrófono, porque ocupamos una pregunta. Ya vi a Guadalupe, así que también compartan su experiencia allá en el chat. Tardes a todos. A mí me gustaría saber cuáles son los obstáculos con los que se ha encontrado recientemente Familias Saba. Y hablo de ello porque yo creo que la difusión que podemos tener en otros entornos, en el caso mío, yo no lo conocía. Estoy viendo ahí el puntito del mapa que está más al sur, yo estoy más al noroeste, pero yo creo que cuando somos estudiantes tenemos ya esa iniciativa. Cuando hemos elegido la carrera, mucho con nuestra personalidad o perspectiva de cómo ayudar a nuestra sociedad y cómo aportar. Y por eso le hago la pregunta sobre los obstáculos. ¿Quién quiere platicar? ¿Quieres, Edson? ¿O quiere alguno de ustedes? Decir, Maribel, ¿quieres ayudarnos a decir qué obstáculos son los que has encontrado? Nuestros voluntarios, creo que sí. Ellos tienen el diagnóstico. Sí, hola. Buenas tardes.
creo que es una necesidad y es un programa en el que todos ganamos, todos aprendemos y todos, así como obtenemos nosotros que nos capaciten, también ofrecemos algo a la comunidad. Yo creo que el principal obstáculo, pues no sé, a veces los padres, los mismos padres de familia, que, o sea, de algún modo sí o sea, sí quieren como cambiar, pero no sé si les cueste trabajo o que se necesite como para llegar más allá. Yo he hecho los talleres de padres de familia y también los que son con los niños, y con los niños es totalmente diferente. O sea, son bien abiertos, preguntan, quieren participar, quieren aprender, quieren hacer, y en comparación, bueno, de lo que yo he vivido, con los padres es a veces como yo los he agarrado en la escuela, entonces así como que, ¿a qué hora se acaba la junta? Ya me tengo aquí y no quieren participar. Entonces yo creo que, bueno, en mi caso ese ha sido como un obstáculo. Sin embargo, las escuelas pues nos han abierto las puertas, como decía hace rato Jorge, pues hemos estado en 2 museos, bueno, son 3 de hecho. Entonces creo que vamos abriendo poquito a poquito el camino y los niños siempre quieren participar. O sea, no saben ni qué es y a ver yo y preguntan y ha sido una experiencia muy enriquecedora y quisiera pues seguir en este camino. Muchas gracias. Sí. Yo traduciría, ¿no? Diría que cuando los padres son invitados de forma coercitiva por los maestros, nos podemos encontrar esas dificultades. Entonces, siempre eso nos va enseñando, ¿no? Los voluntarios hacen un reporte y los vamos tomando y vamos haciendo sugerencias, y una sugerencia es esa, ¿no? Que asistan de manera voluntaria, no tan coercitiva, ¿no? Porque se presentan esas circunstancias, ¿no? Pero también esos esfuerzos nos van, pues, moldeando, porque hemos hecho que los talleres sean más interactivos, con más actividades, con más participación de los padres, para que atiendan realmente sus necesidades, ese tipo de cosas. Maribel y Edith son muy activas, ¿no? Están haciendo ahí, han establecido ese tipo de contactos, por ejemplo. Y en realidad son esos vínculos, ¿no? A través de Tania Alfaro, por ejemplo, que está en la Fundación Bariátrica, estuvimos participando en el Senado la vez pasada, compartiendo un poquito la experiencia. Así que todo es a nivel de vínculos, eso ayuda mucho, ¿no? También, ahí estuvo también Maribel un ratito en el Senado. Muy bien, no sé qué otro compañero de familia Saba. Bueno, yo quiero participar, Jorge. Yo no tengo mucho de haberme integrado a esta gran comunidad. La verdad es que fue como estarme adentrando. Yo ya salí de la carrera desde hace un ratito, pero de manera particular desconocía que había justamente este tipo de asociaciones que pudieran estar fomentando justamente el análisis de la conducta. Entonces, conforme me he ido empapando muchísimo más, pues llegué a Familia Saba. Y algo que me agrada bastante es el aspecto donde todavía esos soñadores de la universidad que pensamos de la comunidad siguen estando, sí existen, porque luego de pronto es como toparse como que, conforme pasa el tiempo uno se le va quitando como esa parte de querer abonar y hacer esta parte social, y no es cierto. La verdad es que es muy reforzante como tal encontrar comunidades que seguimos justamente todavía teniendo esta visión de querer aportar algo a la comunidad. Yo he estado ya en otras instituciones o fundaciones y algo que todavía no he tenido mis talleres gratuitos como tal, que Familia Aba nos provee, pero no dudo que algo que pueda generar también como un obstáculo a veces es el hermeticismo, con lo cual decimos, esto lo hacemos porque queremos, esto lo hacemos porque realmente queremos compartir, esto lo queremos hacer porque nos nace hacer algo, no estar en estas causas sociales, porque siempre cuando es gratuito, como que tú vas por el simple hecho de hacer algo
que va acorde a lo que le conocemos como los valores, pues justamente es como ese tope de verdad será de gratis, pero ¿qué me vas a vender? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tiene que ser obligado? Sin embargo, si algo me ha dejado justamente en esta cuestión de trabajar con comunidades, yo siempre les decía a los papás en los talleres, bueno, regálenme un momentito y al final no me dicen si no les gustó, pero si sí les gustó, ¿qué tal si vemos esto más como una inversión de ustedes para con sus hijos, ¿no? A veces les decía, siempre decimos que nuestros hijos son lo más importante y a veces no, paradójicamente no damos ese pequeño tiempecito, ¿no? Pero si se quedan es una manera, como que trataba de buscar las palabras para motivarlos a que se queden y una vez que se queden, como dirían, para engancharlos, pues justamente compartirles y empezar a desmitificar esta cuestión de que el análisis de conducta es algo rígido, es algo, no sé, muy como coercitivo, etcétera, y más que nada poder justamente acercar con un vocabulario más amable, más empático, más comunitario también, justamente poderles acercar algo que si perdemos la noción de que el psicólogo, dependiendo de la rama a la que se dedique, no tiene esta cuestión como social incluida, ¿no? Perdemos de vista mucho de los factores que justamente generan las problemáticas y más en condiciones de familias que tienen algún integrante con alguna condición o discapacidad, porque son muchas barreras, son médicos, son especialistas, son terapias, son esto, y que a veces no hay el recurso tan inmediato. Y nosotros poder hacer esas pequeñas, pues no sé, abonar esas pequeñas semillitas, la verdad es que a mí se me hace fantástico y es hermoso encontrar comunidades que comparten esos mismos valores. Entonces yo estoy muy agradecida con Familia Saba. Gracias, Lupe. Y a lo mejor Yadi vi que también está Rosa, pero a lo mejor Yadi nos quieres apoyar. Yadi está en Colombia. Bueno, pues para mí ha sido, como dice Guadalupe, como entrar a un lugar maravilloso, no solamente digamos, por la acogida que se tiene de los temas, porque cuando se han dado los temas, yo he dado creo que 2, 3, no solamente por los temas, sino también por todo el material que hay allí, que es importante. Yo decía que eso contribuye un granito de arena frente a la paz, porque los hogares y las familias es el primer entorno donde hay, sí, muchos conflictos, niños, niñas, adolescentes allí. Y por ejemplo, me parece algo interesante que las maestras están allí como en esos talleres, los papás, y poder conocer la mirada de los dos puntos de vista. Eso me pasó o me ha pasado y es, ay, verdad, sí, yo como profe, ¿qué estoy haciendo también frente a esto? Entonces, eso me parece que es muy importante, es una mirada de varios puntos de vista y no solamente desde una sola perspectiva. Eso me parece interesante. Muchas gracias. Bien, gracias, Yadi. Listo. A ver si hay alguna otra pregunta, Eric. Otra pregunta acá o allá en la videollamada. Veo arriba la manita de Antonio. Adelante. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Mi pregunta se enfoca sobre todo como en tema de políticas públicas, pues porque yo creo que desde mi perspectiva se me hace interesante el pensar cómo podemos relacionar o transformar este conocimiento aplicado del análisis de la conducta y la organización comunitaria en incidir en políticas públicas, pues. Desde tu visión, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer ese labor, ese trabajo? ¿Quieres responder esto? Pues yo tengo una idea, ya después nos podrás compartir la tuya, Jorge, pero para poder llegar a esos niveles de políticas públicas, de tener una voz en un sistema legal, legislativo, de gobierno, lo más importante primero es trabajar en la comunidad. Es decir, tener ya cursos de acción, tener objetivos definidos, tener planes, tener servicios, verificar los resultados de tales servicios. Y una vez que ya tienes tanto, por ejemplo, a tu red de actores comunitarios, ¿no? De líderes, ya tienes sus programas autogestionados, etcétera,
creas un lobby grande, creas una comunidad grande. Y con esa comunidad ya puedes comenzar a ejercer presión a los representantes del nivel que tú quieras, nivel ayuntamiento, ¿no? Para empezar pequeño, nivel local, ¿no? El presidente municipal, etcétera. Lo importante es primero tomar acción, tomar la iniciativa, generar estos espacios, generar estas comunidades, ¿no? Dar pues básicamente verificar los resultados de la acción comunitaria, ver que esto que hacemos funciona, tener datos, 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 y una vez que ya ves que funciona, que has conjuntado así una gran cantidad de miembros, de gente que está dispuesta a apoyar y que considera que estas prácticas serían valiosas institucionalizarlas o expandirlas o escalarlas, entonces es cuando puedes empezar, ¿no? A hacer presión, a entrar en el cabildeo político. Yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo, porque si nos vamos por el opuesto, por el, bueno, me voy con un diputado y le digo, oye, tengo un proyecto que no sé qué, ¿no? O yo mismo me lanzo como candidato independiente, o yo hago, me meto a la política, etcétera, pues está bien, pero creo que no tendría el mismo impacto ni la misma supervivencia de ese proyecto como uno que ya está en marcha, uno que ya está corriendo, que ya solamente necesita ser escalado, ¿no? A niveles mayores. Entonces yo considero, Jorge, que esa sería una muy buena idea, ¿no? Crear las comunidades, ¿no? Y una vez creadas, hacer presión. Así es, yo también coincido. Diseñas un proyecto que se va a fácilmente escalar. Hay el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de hacer algunas publicaciones acerca de proyectos escalables. Entonces, primero pensamos en eso. Fíjense, me tocó fundar una organización de psicólogos clínicos a nivel nacional hace algunos años. Y en las discusiones decíamos, deberíamos, ¿no?, proponer un plan nacional de salud mental desde un punto de vista conductual. Y dijimos, sale. Cuando vimos todo el trabajo que implica, dije, eso no es real, eso no es factible. Entonces pensamos, y si lo hacemos a nivel estatal, ¿eh? Hay un esfuerzo importante que yo reconozco que se está haciendo en OMPAC, en el sentido de darle fortaleza profesional al análisis conductual, y llevan años haciendo trabajo de investigación y soportando los argumentos que puedan justificar un trabajo o un reconocimiento de nuestra profesión. Es mucho esfuerzo. Así que nosotros, en ese pequeño grupo, dijimos, o ese gran grupo, porque a nivel nacional, dijimos, ¿y si lo hacemos a nivel local? Y entonces eso vimos que es más factible. Así que podemos desarrollar proyectos conductuales a nivel escolar, a nivel comunitario, con servicios específicos que articulen necesidades, y que una vez que encontramos esa necesidad y empezamos a articularlo, va creciendo, ¿ven? La misma es cuando tú atiendes una necesidad sentida a la comunidad, la misma comunidad te va empujando, porque entonces dices, ahora hagamos esto, ahora hagamos esto otro. Y no es, debería de hacerse, porque ideas tenemos muchas, pues, ¿no?, sino ya en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Como por ejemplo, la cuestión de aspectos clínicos. En realidad necesitamos abrir grupos donde se practique atención plena en cada ciudad, en cada barrio, en cada colonia. Cada uno de nosotros podría iniciar con una práctica así. ¿Ven? Abres un espacio y estás ahí, en la práctica permanente. Eso es lo que nosotros pensamos a nivel de problemas en el desarrollo, ¿no? Charlas continuas, ejercicios permanentes. Estamos haciendo otro tipo de recursos, libros para niños. Estamos ahora vamos a trabajar algunas cosas que tienen que ver con cuestiones nutricionales, ¿no? Cuestiones vinculados ahí, que son problemáticas que estamos atravesando todos. O sea, ahí están los servicios, ¿ve? Estamos también trabajando el asunto de desarrollar instrumentos utilizar instrumentos que ya están hechos para que sean usados de manera generalizada en entornos comunitarios. Es decir, ahí está la necesidad, y la propia comunidad te va enseñando por dónde es el camino, ¿no? Cuando uno es sensible a las contingencias,
si te dejas guiar, puedes tener aquí tu idea de cómo deberían ser las cosas, pero se supone que nosotros aceptamos los hechos aun cuando se opongan a nuestros deseos. Entonces, en realidad se trata de dejarnos guiar, que la comunidad nos enseñe hacia dónde nos tenemos que mover. Y ha habido cosas que hemos tenido que cambiar, que pensamos que era la mejor idea que habíamos tenido y pues para nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de trabajo. Entonces coincido con Edson en hacer este tipo de ejercicios más aterrizables, más prácticos. Creo que es también puede ser más inspirador o también más ejemplar cuando ves a alguien que ya lo está haciendo y dices, ah, mira, así. A decir, es que los psicólogos tendrían. Bueno, cuando lo hagas me dices, pues. ¿Sí? Creo, pues, en ese sentido, pues, ¿no? Porque por ejemplo, yo agradezco, y creo que Edson también, y todos los que estamos aquí, es cuando te encuentras un material de alguien que sabe cómo hacer las cosas, que te modela una conducta. Estaba revisando Edson ahí unos materiales sobre lactancia y dices, mira cómo le habla a la gente, mira las historias que le cuenta, mira el lenguaje que utiliza, ya viste las reacciones de las mamás y dices, qué bárbaro. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Y dicen que los amigos se piratean a los amigos, ¿no? Es decir, cuando tú ves a otro con una práctica que tú no tienes, pasa en los maestros universitarios, llega un maestro nuevo y empieza a hacer cosas que los demás no hacen, entonces los maestros viejos dicen, bueno, pero nosotros ya lo habíamos hecho hace mucho tiempo, descalificas, ¿no? O ves al otro maestro y dices, ¿qué está haciendo que lo aman tanto los alumnos, no? A ver, te lo copias, ¿no? Tomas de modelos esos buenos ejemplos y los vas imitando. Creo que eso va mejorando nuestras prácticas culturales también. Muy bien. Perfecto. Por tiempo tenemos, bueno, ¿hay chance de una intervención más? Okay. Sí, sin problema. Adelante. Fuerte. Buenas tardes. A mí me llamó mucho la atención que Jorge mencionara sobre política, algo que yo ya vengo pensando desde hace rato acerca de hacer un avisaje preventivo en las conductas, pero desde el inicio escolar, en este caso preescolar, ¿no? Que yo creo que es muy factible para que desde un inicio tanto los niños como los padres se vayan acostumbrando a qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene nuestro hijo o los niños, ¿no? La forma de tratarlo. Esa política, escuchándole después usted que dijo que hay políticas que no son factibles, que parecían buena idea, pero en la realidad pues no son muy factibles porque esta sería una política a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tan... Es que yo no sé si ahorita alguien promoviendo ese tipo de política o si existe. Y qué tan factible es. También mencionaba eso que uno como comunitario, cómo empoderar a una comunidad pues, para que empiece a realizar ese tipo de promover, vaya, y luego llevarlo a los lugares que se deben de llevar. No sé qué me puedan decir al respecto. Ok. Pues mira, yo tengo un comentario breve antes de que Jorge responda la pregunta. Algo de lo que más me gusta y ahorita que estoy cursando estudios y me estoy formando como analista de conducta y estoy apoyando a familias a mejorar la alimentación de sus hijos que tienen problemas de alimentación, etcétera, es que proporcionar a la gente las herramientas, ¿no? Que necesitan, las prácticas que les ayudan no solamente a tratar los problemas presentes de sus hijos en este caso, sino también a prevenir el surgimiento de nuevos problemas. Entonces, la parte más importante de estas actividades o de nuestras intervenciones no es que de pronto empecemos a atacar de manera directa los grandes males de la sociedad, así, de manera muy frontal. El primer paso creo que es enseñar, compartir e ir instaurando poco a poco en todo aquel que tenga la disposición de aprender y ponerlo en práctica, algunas medidas universales que pueden ayudar a prevenir en gran medida el desarrollo de estos problemas. En el tema de la alimentación, por ejemplo, que es donde actualmente me estoy formando, no tienen idea de cuántos problemas
con cuánto, que en algunos casos deben ser tan severos, se pueden prevenir siguiendo solamente algunas indicaciones muy sencillas, tener un horario específico, presentar alimentos constantemente, ser modelo para los hijos y comer de manera balanceada, etcétera. Entonces, esa es una buena forma de ir generando, de ir creando un impacto social. Lo bonito lo bonito y lo interesante, a lo mejor a veces frustrante de involucrarse en estas empresas sociales, es que, bueno, no esperemos ver un cambio a gran escala dentro de los próximos 10, 5, 20, 30 años. Es un proceso que llevará varios años, varias décadas, varias generaciones. Dicen por ahí que quienes inician las revoluciones nunca están destinados a nunca verles el final, ¿no? Y sin embargo, eso no nos desalienta. Lo importante es no dejar de intentarlo y contribuir, dejar el camino abierto para que otras personas también lo recorran y no tengan que empezar desde cero. Entonces, ese para mí es un punto fundamental acerca de cómo empezar con las prácticas. ¿Por qué empezar a un nivel tan micro, tan pequeño? Puede que yo, por ejemplo, lo trabaje en una escuela y lo proponga primero en la escuela. Oye, fíjate que esto no se hace, deberíamos hacerlo, tal, tal, tal. Y mira, vamos a darle un periodo de prueba, tantos resultados, y si vemos que funciona, lo adoptamos, y si vemos que no funciona, no lo adoptamos. Y como dice Jorge, la gente es muy responsiva y bueno, nosotros también debemos ser responsivos a lo que nosotros denominamos la contingencia, es decir, a la realidad, ¿no? Nosotros debemos ir con un termómetro midiendo la realidad, los deseos, los intereses de las personas y nosotros adaptarnos a ellos, escucharlos, atenderlos, ¿no? Darles efectivamente el servicio que están buscando, el que necesitan, el que requieren. Y bueno, ese ya es un comentario breve que me tomó algunos minutos, pero Jorge, adelante. Sí, yo le pregunté a un chico que practicaba natación. Estaba en la selección estatal de natación, tenía 15 años, y le dije si él creía que alguna vez iba a dar las marcas de Michael Phelps. Y me dijo, no. Te digo, en toda tu vida, aunque entrenes mucho, no las voy a dar. Y entonces yo, muy maloso, le dije, ¿y entonces para qué entrenas? Y entonces me dijo, porque yo no, pero un día mis hijos, o los hijos de mis hijos, o mis alumnos, o los alumnos de mis alumnos, van a dar esas marcas. Y era un chico de 15 años que tenía un sentido de trascendencia. Podía ver, estaba poniendo en práctica lo que los contextuales dicen son cualidades de acción valiosa, reforzadores intrínsecos de largo plazo. ¿Ven? Stephen Hayes dice algo parecido a lo que dice Edson. Creo que se imitó a Edson. Está pirateado. Me copió, sí, el tío Lucas. Sí. Se copió ahí. Y entonces Stephen Hayes dice, si lo que estamos haciendo funciona, cuando funcione, nadie se acordará de nuestros nombres. ¿No? Y eso es lo que estamos buscando, que no se acuerden de nuestros nombres, que el centro sea la causa en la que estamos empeñados todos, la misión común. Dice Louise Hayes, una terapeuta contextual que tiene un homónimo que anda en otros rollos, pero ya es la terapeuta contextual. Ella trabaja mucho para jóvenes, y entonces, con jóvenes. Y entonces dice que si tú te pones objetivos así enormes, cambiar el mundo, llevar la paz al mundo, te vas a descorazonar y vas a ver que no hay cambios. A los políticos les gustan esos objetivos, porque no son fácilmente verificables. Entonces, vamos a trabajar por la paz mundial, ¿ve? Y ya, cualquier cosa que haga entra ahí. Pero si tú te pones objetivos concretos, son fácilmente verificables y entonces es más fácil que se den resultados. Entonces, y no le gustan tanto a los políticos esos objetivos. Pero cuando tú dices desayunos escolares para todos los niños, es más fácil de verificar si al terminar un trienio o un sexenio hay desayunos escolares para todos. O sea, esa es una política pública, pues, y es fácilmente verificable. Entonces, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Pruebas de tamizaje para niños de 2 años, ¿les parece? Generalizadas, como política pública. O sea, que no tengamos la duda de si ya existe o no existe la política pública, sino que ya todos sepamos que es un derecho. Es más fácil verificable, es más fácilmente verificable. Es como el Programa Nacional de Educación para la Salud, de Educación Física, dice que en todas las escuelas debería haber 30 minutos de ejercicio. Entonces,
bastaría que uno de nosotros se animara, si tiene el suficiente poder, para decir, aquí, este día, en esta clase, 30 minutos de actividad física, todos los días. Hay una psicóloga que está en Suecia, que además de ser psicóloga, es terapeuta físico, y dice, miren, los datos dicen que cada hora tienes que pararte y moverte. Entonces está dando un taller en línea, suena su alarma y dice, es hora de movernos, y para a todos y los mueve 5 minutos, regresemos a las sesiones. O sea, son pequeñas acciones. Si haces esas microactivismo, microacciones, es más fácil, y además es operativo realizarlo, o sea, hay facilidades operativas. Entonces, tú toma una prueba de lápiz y papel de 5 páginas, que puedes sacarle una copia, son 5 preguntas, y vas y das una charla, ¿no? Esa es la que estamos terminando, ¿no? Dan la charla sobre indicadores de trastornos en el desarrollo, y mientras dan la charla, van los papás contestando, y al final dices, si es este puntaje, hay riesgo. ¿Sí? Y entonces ya puedes canalizar a una atención más especializada, pero ya hiciste esa prueba. ¿Qué se necesita? Que tú digas, voy, que vayas a una escuela preescolar y les digas, no quieren que les dé una charla para hacer este tipo de tamizaje, de este tipo de evaluación. Claro que ahí esas pruebas les dicen falsos positivos, ¿verdad? Pero de eso se trata, de que nadie quede fuera, para que vayan a un área especializada y tengan ya una evaluación más puntual, por ejemplo. Pero entonces eso, ¿no? Esa pequeña acción, que tú tomes tus recursos y vayas a la escuela y digas, a ver, aquí va, ¿no? Y te vas a enfrentar, esto que dice Maribel, a veces vas a encontrar a maestros que dicen, no, no lo necesitamos. ¿Cómo que no lo necesitamos? Vas a encontrar a padres que dicen, no, 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 no. Pero también vas a encontrar comunidades más abiertas, ¿no? Con las que vas a ir avanzando y trabajando. Así es. Y creo yo que por eso también nuestros recursos son libres, ¿no? Están ahí en la página, lo pueden descargar, pueden usarlo tan libremente como quieran, ¿no? Entonces, aunque no se acuerden de nuestros nombres. Muy bien, interesante. Bueno, gracias a las personas que estuvieron por acá, por las intervenciones. El ejercicio fue mucho mejor de lo que esperaba, pero fue enriquecedor. Ahora vamos a pasar a las formalidades de darles una constancia de reconocimiento a nuestros invitados. Nada más permítanme aquí abrirlo y ponerlo en pantalla. Bueno, tengo una. Voy a abrir una y ahí leemos el nombre de los dos. A ver, compartir ventana. Ya está. Muy bien. Bien, por parte justamente de la Universidad Autónoma Indígena de México, el programa educativo de licenciatura de Psicología Social Comunitaria, le entregamos el par de constancias al doctor Jorge Everardo Aguilar Morales y al maestro Edson Miguel Escalante por la destacada participación de ambos como expositores en esta conferencia. Dialoguemos, transformando a través del trabajo comunitario el caminar de Familia Saba. Y aquí, aunque no estén mencionados, también los activistas y voluntarios de Familia Saba que nos acompañaron ahora, muchísimas gracias. Y esto fue llevado a cabo en el marco del Día Mundial del Análisis de Conducta. Lo hicimos de forma virtual para algunos alumnos del programa educativo de Psicología Social Comunitaria, pero esto va a llegar más allá porque también lo grabamos y lo vamos a compartir. Y fue llevado justo hoy, 20 de marzo del presente año, en las instalaciones de nuestra unidad, en la unidad Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, 20 de marzo de 2026. Firman la directora general de unidad, la licenciada Irma Orduño, y la coordinadora de este programa educativo, la licenciada Itzel Mendívil. Atentamente toda la gente, todos los pueblos, que es el lema de nuestra universidad. Y pues bueno, Jorge, Edson, siempre es un gusto escucharlos. Camaradas, creo que hablando de
inspiración, pero también de modelado de conducta, pues nos han modelado muchísimas cosas hoy que definitivamente nos toca darnos a la tarea de replicarnos, de llevar a nuestra práctica, a nuestra actividad diaria. Y pues nada, ojalá este sea un encuentro que podamos tener. Estaría padrísimo, ¿no? Hacerlo como habitual, sin acordarnos de los nombres después, pero que la práctica quede instalada por ahí, porque creo que estos encuentros son sumamente importantes. Y esta visión que le compartieron a Antonio de el diseño de políticas públicas pensadas directamente desde la acción en la comunidad, creo que a mí particularmente y a los que estamos en el ámbito de la psicología comunitaria nos hace muchísimo sentido. Y esperamos, ¿no? De alguna forma que esto, pues acá con nuestros estudiantes, se pueda empezar a diseminar y que también ellos le entren al activismo conductual y, ¿por qué no?, a través de Familia Saba, ojalá y eso se pueda concretar. Pues bueno, felicidades a los analistas de comportamiento en su día, festejen sabiamente. Y pues bueno, no sé si Jorge, Edson quieran agregar algún comentario ya para terminar. Pues antes de las palabras de clausura de Jorge, un mensaje que hace mucho tiempo un compañero de Oaxaca me dijo, ¿no? Si tienes como el espinita, si tienes como el gusanito de querer hacer algo que consideres valioso, ¿no? Algo que consideres que todo el mundo debería saber, algo que consideres que haría a tu comunidad, a tu entorno, un lugar mejor, pues no te quedes con la espinita, hazlo, no importa si no te sientes totalmente preparado, ¿no? Nunca lo vas a estar, nunca lo vamos a estar del todo, y si dejamos pasar el tiempo, bueno, esa flamita, esa espinita se va a ir apagando poco a poco y creen que no habría nada más triste que eso suceda. Entonces, háganlo, si gustan tomar parte del activismo en Familia Saba, ahí está la página, entren, búsquenos en Facebook, prueben, si no es lo suyo, no hay ningún problema, pero lo habrán intentado. Podrán encontrar otros modos, otros medios, lo importante es que vayan a la acción, no lo dejen para después. Pues a mí solo me gustaría recordar un poquito lo que venía en el Acta de Independencia. El Acta de Independencia decía, para nosotros ya se acabaron los reyes y los tributos. Así que los activistas conductuales se toman en serio la arrogancia de ser libres, de decir, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos, ¿no? En los 60 decían, queremos, ¿cómo decían? Queremos el poder y lo queremos ahora. Y el poder se refiere a eso, ¿no? A esa capacidad de influir en el bienestar de tu comunidad. Entonces, ahora, ¿qué te va a enseñar desde el principio del análisis? ¿Quién te va a enseñar desde el principio del análisis de la conducta? Ha sido un proyecto empírico. Cuando no había certificaciones, cuando no había libros de texto, ¿qué caracterizaba a los analistas de la conducta? Que eran sensibles a las contingencias, que se dejaban guiar por lo que les estaba demandando su entorno. Entonces, hay que arrojarse al agua, hay que tragar agua a veces, con mucha más frecuencia de la que uno quiere, pero una vez que estás ahí, eso va a ir moldeando tu comportamiento, ¿no? Si vas tú prestando atención, esa es la actitud científica, si vas mirando con curiosidad y te dejas guiar por esas señales, esos estímulos, entonces tu conducta se va haciendo más cercana y va atendiendo con mayor exactitud a esas necesidades de la población. Así que a lanzarse al agua, a respirar, y un día seremos como Michael Phelps. Genial. Muchas gracias. Muy bien, no, pues gracias a todos por su tiempo. ¿Les parece bien si las personas que puedan prender la cámara tomamos una foto, los que estamos aquí en la videollamada, y con eso hacemos ya el cierre oficial de la actividad? Entonces voy a decir unos segundos para que puedan ir prendiendo su cámara, si están por ahí, si quieren salir en la foto, si no, pues pueden dejarla así cerrada, no hay problema. ¿Va? Compañeras, ¿quieren desde ahí salir en la foto? Si quieren poner un poquito aquí más adelante, como ustedes quieran. Más presión. ¿Va? Muy bien, mira, ya vemos a otras personas también. Entonces, vamos a poner ahí está, miren.
A ver, un poquito más. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, miran aquí, no la pantalla ya, y tomamos la foto. ¿Cómo es? Ah, ya me acordé. Ahí está. 3, 2, 1. Ay, espérenme. Ahí está. 3, 2, 1, foto. Ya quedó. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Chao a todos, pásenla muy bien. Y Hasta muchas luego. gracias, de nuevo, Edson. Jorge, Gracias. mucho gusto. Muchas gracias por Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Eric. Adiós. Chao. Por allá nos vemos por el Sax, Edson, en algún Sale. momento. Ahí estaremos. Salí, vale. Cuídense. Un abrazo.